Los descalabros emocionales personales, los ciclones que azotan los hogares, las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo, el correr de sangre por los medios de comunicación, las lágrimas de mujeres que luchan por su familia, los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! ¡Comenzamos! Bueno, mi hermano, ya estamos una vez más aquí en la recta final de esta transmisión. Hemos estado hablando acerca de un tema general, los vientos de doctrinas. Pero ahora mismo estamos, este día estamos hablando acerca de las 13 características de los fariseos. Estamos hablando de la doctrina de los fariseos. Y hablamos en el número 1 de la hipocresía. Número 2, que hacen actos espirituales para ser vistos. Número 3, no entran ni dejan entrar al reino de los cielos. 4, se aprovechan de las viudas. 5, buscan seguidores para entregarlos al mal. 6, no buscan hacer misericordia, justicia y fidelidad. 7, se preocupan solo por la apariencia. Y entonces el número 8, que fue el último punto que estuvimos tratando, es que aman los lugares de honor. Entonces llegamos aquí al punto número 9 de la doctrina de los fariseos. Ellos hacen las cosas para ser vistos. Qué tremendo. Ya hablamos de un punto, ¿verdad? Que hacen cosas espirituales para ser vistos, ¿verdad? Oran, ayunan, hacen limosnas, pero todo eso lo hacen para que los demás les den likes, les den palmaditas en el hombro y le digan: qué tremendo siervo, de verdad. Porque hay gente, ¿verdad?, que les gusta que les aplaudan, gente pero obviamente que como hay gente pues también idólatra, diría alguien, no hubiesen ídolos si no hubiesen quienes los adoraran. Entonces no hubieran gente que hace este tipo de cosas si no hubiera gente que les gusta verlos, ¿verdad? Gente que alaba a los hombres, gente que alaba a los ministros y dice: wow, qué tremendo pastor, ese quiero que sea mi pastor, y voy a cambiar este pastor por este otro porque este se ve que es más espiritual. Hermanos, estamos hablando de los vientos de doctrina y desafortunadamente vivimos en un mundo donde hay personas que no se cimentan en la palabra del Señor y son movidos de las doctrinas, son movidos hasta de su propia iglesia cuando han sido enseñados, ¿verdad? Número 9, hacen las cosas para ser vistos. Mateo 23:5 dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Mire, la Biblia hispanoamericana dice: sino que hacen todas sus obras para ser vistos. O sea, todo lo que hacen, las obras que hacen, tienen el propósito de hacerlos públicos. Porque lo que quieren pues es que los hombres aprecien las obras que ellos hacen. No lo hacen para Dios, sino lo hacen para que los hombres los miren. Pues agrandan, dice, hacen más grandes sus distintivos religiosos, sus filacterias, y alargan los adornos, los flecos de sus mantos. Entonces, no hay ningún problema, ¿verdad?, si ponemos un logotipo de la iglesia enfrente, ¿verdad? Pero a veces hacemos distintivos religiosos solo para que la gente nos mire y no para que Dios sea glorificado. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hechos, lo hagamos para la gloria de Dios. Que la motivación sea la motivación correcta. Que lo que nos mueva, ¿verdad?, a hacer las cosas sea para la gloria y para la honra de Dios. La Biblia Dios habla hoy, en la versión C 2002, dice: todo lo hacen
fíjese bien, todo lo hacen para que la gente los vea. Esa es la principal característica, ¿verdad? Otra de las principales características de la doctrina de los fariseos. Les gusta llevar sobre la frente, fíjese lo que hacían los fariseos, en la frente y en los brazos llevaban cajitas con textos de las escrituras. O sea, otra versión dice que traían porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y vestir ropas con grandes borlas. Entonces, esto me lleva al pensamiento, ¿verdad? De que hay gente que entre más grande sea la Biblia que llevan bajo el brazo, piensan que son más espirituales. Pero una Biblia muy grande no hace más espiritual al pastor o al hermano, si no la lee, si no la practica, si no la vive, si no la estudia, si no la escudriña. Entonces es importante, ¿verdad?, que nosotros no solamente llevemos una Biblia bajo el brazo, que la gente lo vea y que diga, mire, wow, ahí va la cristiana o el cristiano, sino que también vean en nosotros, hermanos, que tenemos otra manera de vivir, una conducta diferente a la que antes habían visto en nosotros. Entonces, se trata no de llevar textos o la Biblia bajo el brazo, sino llevar las Sagradas Escrituras en lo profundo de nuestro corazón, a fin de que los pongamos en práctica diariamente. Entonces, mire lo que dice la Biblia en lenguaje sencillo. Todo eso lo hacen para que la gente los vea, pero mire, y los admire. Hermanos míos, perdonen, pero los ministros no estamos para ser admirados. Al que debemos admirar y el que es admirable es Jesucristo. Él es el admirable, el todo adorable. No debemos hacer las cosas para que la gente nos admire. Por eso nuestro apóstol Sergio Enrique verdad, cada determinado tiempo nos está diciendo, por favor, no permitan, no hagan cosas para que la gente les idolatre. La idolatría, hermanos, es pecado. Y sin embargo, esta doctrina de los fariseos la promueve, porque quieren perdón, pero si alguien va a hacer un evento y ponen gran campaña evangelística con el internacional evangelista, ¿verdad?, y ponen el nombre en letras grandes y el nombre de Jesucristo en pequeño, porque al que quieren impresionar, ¿verdad?, quieren impresionar a la gente con el nombre, con la palabra internacional. Entonces, hermanos, hacer las cosas para que la gente nos vea no es lo correcto. Por eso, pues, dice, escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Fíjese qué interesante esto, man. No se trata de que la gente vea o que la gente nos admire. No se trata de que la gente piense que yo soy muy obediente. Aquí lo importante es que Dios vea que usted es obediente. Que no caigamos, hermanos, en las apariencias. Que no caigamos en hacernos una imagen pública, ¿verdad?, delante de la gente de una manera y ante Dios no ser lo que decimos ser. Entonces, en la doctrina de los fariseos está hacer las cosas para ser vistos. La número 10, otra característica de la doctrina de los fariseos es que imponen duras cargas que ellos ni con un dedo quieren cargar. Esto está tremendo porque la Biblia, hermanos, dice en Mateo 23:4, atan cargas pesadas. O sea que hay gente en las iglesias que están atadas, hermano, pero no atadas por el enemigo,
no atadas ¿qué le diré? Por el diablo, no por potestades, no espíritus malignos, sino atadas con cargas pesadas por la religión, por la doctrina farisaica. Hay gente que está oprimida dentro de las iglesias, ¿verdad? Y que están atadas porque les han puesto cargas pesadas y que son difíciles de llevar. Y las ponen sobre las espaldas de los hombres, dice Mateo 23:4. Pero ellos, los fariseos, ni con un dedo quieren moverla. O sea que hacen que otros lleven cargas pesadas, mientras que ellos no las cumplen. O sea, la Biblia en lenguaje sencillo lo explica un poquito más claro. Dice, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir. Por eso, hermanos, nosotros creemos que no se trata de imponer, sino de exponer la palabra. Los mandamientos, la palabra del Señor no se impone, hermano, sino que se expone. Y el ser humano va a tomar decisiones, la iglesia, la congregación va a tomar decisión de confiar, ¿verdad? De creer, de vivir, de practicar esa palabra. Entonces, imponen mandamientos muy difíciles de cumplir. Eso de muy difíciles de cumplir, hermanos, es que son mandamientos de hombres. Los mandamientos de hombres lo que hacen es oprimir al ser humano. Mire, pero ellos, dicen, no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Entonces hay gente que tiene la doctrina de los fariseos porque imponen mandamientos que son difíciles de cumplir. Yo vi una persona, y Dios lo bendiga donde quiera que esté, mi hermano, porque él es maestro y fue a presentar el examen, pero le dijeron que le tocaba el sábado. El sábado era el día que iba a presentar el examen y no se pudo presentar porque su iglesia le dice que no debe hacer nada el sábado. Hermano, yo creo que esos son ya imposiciones, mandamientos de hombres. Porque para empezar, esos mandamientos fueron para Israel. Entonces, la palabra de Dios para todos, la Biblia, la traducción, dice, ellos cargan a la gente con reglas estrictas. Hermanos, el evangelio no es un cúmulo de reglas estrictas. El evangelio es buenas nuevas, son buenas noticias. Es descargar a la gente, quitarle cargas, desatarle las ligaduras de impiedad que hayan en ellos. El evangelio, hermanos, no trae una serie de reglas estrictas y difíciles para cumplir. Es muy diferente la religión al evangelio. La religión sí es una serie de reglas estrictas y que a veces se vuelven difíciles de cumplir. A veces ni los mismos líderes la llevan, pero obligan a otros a cumplirlas. Pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para obedecerlas. Y me llama la atención esto. Mire, hay una versión que se llama Brit Kadasha 1999. Esa versión dice, porque atan cargas pesadas extrabíblicas. Y cuando dice extrabíblicas, se entiende que son cargas, son reglas, hermanos, que no están en la Biblia, que no son, hermanos, para el pueblo de Dios en este tiempo. Ahí encontramos en la palabra del Señor que cuando la iglesia primera, la primitiva, hermanos, el apóstol Pablo andaba predicando en diferentes lugares y hubo gente que salió de Jerusalén que iban predicándoles que no solamente era recibir a Cristo en su corazón, sino que también tenían que guardar el sábado y que también tenían que circuncidarse.
Y entonces se reunieron los apóstoles en Jerusalén para ver ese problema que había en las iglesias. Porque hay gente que le gusta, hermanos, inventar reglas extrabíblicas fuera de la palabra de Dios, que no tienen nada que ver con la Biblia, o fuera de contexto. Y entonces los apóstoles se ponen de acuerdo y llegan a un punto en el que dicen: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga, solamente que se guarden de ahogado, de sangre, de fornicación y de ídolos. Entonces, es importante, hermanos, que entendamos que el Evangelio no es una serie de normas, de reglas estrictas. El Señor nos guarde, el Señor nos cuide, hermanos. El Señor nos dé sabiduría para poder guiar a la novia, a la amada del Señor, y no ponerle cargas pesadas, porque, hermanos, la novia debemos más bien ministrarla y quitarle cargas, embellecerla, prepararla para la venida del Señor, no ponerle una serie de reglas estrictas y difíciles de cumplir. Esa es una doctrina de fariseos. Punto número 11, que es otra doctrina de los fariseos, es que son difamadores. Mateo 9:11. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Estaban tratando de dejar mal al Señor con sus discípulos. Hermanos, le digo algo y quiero ministrarme. Mire, yo estuve fuera del ministerio, fuera de las cosas del Señor. Me aparté por un tiempo y me fue muy mal y cometí errores fuertes. Entonces el Señor me da la oportunidad, me restaura, me vuelve otra vez a su camino. Y hermanos, y empiezo a predicar la palabra a gente nueva que empiezan a llegar a la iglesia. Pero esta gente, los fariseos, se les acercan y le dicen: ¿y sabes tú quién es tu pastor? ¿Sabes tú que él pecó? ¿Sabes tú que él falló? Hermano, y empiezan a difamar. Porque la difamación, mire, la difamación no es solamente decir una mentira de alguien, es hablar una verdad que ciertamente, ¿verdad?, ocurrió, pero que la vida de la persona ya fue transformada, la vida de la persona ya cambió. Hermano, no podemos decir nosotros que conocemos a alguien como la palma de nuestra mano. Esa es una gran mentira. ¿Sabe lo que significa difamar? Difamar es desacreditar a alguien con palabras o por escrito, publicando algo contra su buena opinión y fama. En el Facebook se ocupa mucho la difamación. Se habla mal de un predicador, de otro, de los cantantes, ¿verdad? Mientras que a mí no me compete. No sé si es cierto, pero, hermanos, la difamación es poner algo en bajo concepto y en baja estima. Es divulgar algo que, aunque sea verdad, no me compete hacerlo. Entonces, hermanos, la doctrina de los fariseos usa la difamación para poder crecer una iglesia y que esa iglesia salga adelante, andarle hablando mal a algún hermano de otra congregación para que se venga a la iglesia nuestra y decirle: fíjate, tu pastor es esto, tu pastor es aquello, o esa iglesia es mala, esa iglesia está mal. Y entonces empezamos a usar la difamación para atraer a otros a Cristo. Estamos sembrando mal. Y la genética, hermanos, de esa congregación va a ser una genética difamadora que tarde o temprano va a terminar mal. Lo que mal empieza, mal termina. Entonces, aquí estamos hablando de las características de los fariseos. Y mire, vamos a hablar del punto número 12. Ya nos quedan nada más 2 puntos, 12 y 13. Son amantes del dinero.
Ay, hermano, este punto de verdad que para mí es fuerte porque, hermanos míos, los fariseos aman el dinero, son avaros. Lucas 16:14 dice, los fariseos que eran amantes del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban de él. El Señor hablando, el Señor estaba diciendo, nadie puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Nadie puede amar a Dios y al dinero. No pueden. A Dios y a las riquezas. No se puede amar las dos cosas. Hermanos, entendamos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, el amor, el dinero es una bendición, ¿verdad? Cuando se le pone en el lugar que le corresponde. Es para que nosotros podamos servirle a nuestra familia, bendecir nuestro hogar, bendecir a otras personas, para suplir las necesidades del hogar. Pero a veces el Señor no necesita dinero para bendecirnos. Él dice, venid, comprad sin dinero vino y leche. Entonces, hermanos, el Señor nos puede suplir todo lo que necesitamos, pero ser amantes del dinero, ser gente que aman la plata, ¿sí? Tener gusto o amor por el dinero, hermanos, eso lleva a mucha gente a ser tacaños, a ser codiciosos. Mire, el Señor puso una práctica, dejó en su palabra una práctica que se llama diezmar y ofrendar, para que nosotros pisoteemos pues a ese espíritu que dice la Biblia que se llama Mamón, el Dios del dinero, el Dios de las riquezas. Cada vez que nosotros damos lo que le corresponde al Señor, estamos reconociendo que el Señor es Dios, es Jesucristo, no el dinero. Que el dinero es para que nosotros, hermanos, suplamos pues las necesidades que hay en nuestro hogar. Pero cuando no se hace, entonces el espíritu de avaricia, de tacaño, de codicioso, entra en nosotros. Fíjese que la palabra avaro significa desear, anhelar con ansia. Es ambición, es interés, es codicia. Entonces, digamos que la doctrina de los fariseos es, por ejemplo, vamos a ministrar a su iglesia, somos el ministerio de alabanza fulano de tal. ¿Y cuánto cobran, hermanos? Pues mire, tenemos tarifas diferentes, ¿verdad? Si es campaña, cobramos 5,000 pesos el día, la noche. Y si es ya fiesta, entonces estamos cobrando 10,000 pesos por evento. Entonces empiezan a ponerle precio al ministerio. ¿Y qué decir de los evangelistas que cobran por una campaña? Entonces, amantes del dinero. Hermanos, Dios si quiere bendecirme, me va a bendecir. Dios si quiere darme, me va a dar abundancia. Pero no debe ser esa mi meta principal. No debe ser lo que me guía. No debe ser, ¿cómo decirlo? La prioridad en mi vida, pues. No debe ser lo que me mueve. Lo que me mueve a servir a Dios es que Él me ama, me amó y entregó su vida por mí, y yo con todo mi corazón entrego la mía por Él. Entonces, la doctrina de los fariseos enseña que la codicia, el interés. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto. Número 13, y con esto terminamos este tema de la doctrina de los fariseos. Son ciegos que quieren guiar a otros ciegos, y que tiene que ver con relación con la avaricia. Mateo 23:16 dice, ay de vosotros, guías ciegos. Acuérdense que no puede un ciego guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en el hoyo. Ahora, dice la Biblia, ay de vosotros, Mateo 23:16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, no es nada el que jure por el templo,
Pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Mire, esto en la Biblia, lo que quiere decir, ahorita lo voy a leer en otra versión, hermanos. Dice, qué mal, en la traducción lenguaje actual dice, qué mal les va a ir. Se supone que ustedes deben enseñar al pueblo a obedecer a Dios, pero ni ustedes mismos lo hacen. Enseñan que se puede no cumplir una promesa si se jura solo por el templo, pero que se debe cumplir esa promesa si se jura por el oro del templo. O sea que ellos valoraban más lo material que lo espiritual, hermano. O sea, eran ciegos, no alcanzaban a ver más allá de sus narices. Hermanos míos, lo más valioso es el templo. Amén. Entonces, el templo es más valioso que lo material. Entonces dice Mateo 23:17, insensatos y ciegos, dice. Porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? Entonces, aquí lo que está diciendo, ustedes no saben nada. Fíjese cómo Mateo 23:17 en la traducción lenguaje actual dice, ustedes no saben nada, son unos tontos, dice esta versión. Perdón, mano, así dice la versión. Dice, ¿no se dan cuenta de que el templo es más importante que el oro y que el templo hace que el oro sea valioso ante Dios? Entonces, lo más importante, hermanos, es el templo. Mateo 23:18 dice, también decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él contrae obligación. Ciegos, dice, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Entonces, aquí lo que quiere decir que los fariseos enseñaban que se podía no cumplir una promesa si se juraba solo por el altar del templo, pero que se debía cumplir esa promesa si se juraba por la ofrenda que estaba sobre el altar. Eso era una ignorancia, era una ceguera espiritual. El altar de Dios es más importante que la ofrenda y hace que la ofrenda sea valiosa ante Dios. Entonces hay gente que no le importa, ¿verdad? Quién vaya a ofrendar o quién vaya a diezmar. Perdón, no andamos buscando pleito a nadie, hermano, pero si llega un narcotraficante y dice, aquí traigo un diezmo para Dios, perdón, pero eso no puede ser para Dios. Ay, no importa, dice, es más importante, el oro es importante y no importa. Lo importante es construir el templo para el Señor y con el oro se va a hacer. Hay gente que ha hecho templos con dinero de narcotraficantes. Hay gente que ha hecho, hermanos, cosas con dinero deshonesto. Entonces, eso es una ceguera espiritual. Cuando una persona hace una promesa y jura por el altar del templo que la cumplirá, está jurando no solo por el altar, sino también por todo lo que hay sobre el altar. Y si alguien jura por el templo, no solo está jurando por el templo, sino también por Dios que vive allí. Si jura por el cielo, también jura por Dios, porque el trono de Dios está en el cielo. Entonces, aquí lo que nos está diciendo, pues, que la doctrina de los fariseos, hermanos, valora más lo material que lo espiritual. Hermano, hay gente que cree que la prosperidad es algo material, nada más. Y no, hermano. Yo soy una persona que estoy prosperada por el Señor y que está prosperando mi alma. Está prosperando. Porque creo yo, ¿verdad?, que aunque yo no tenga en estos momentos carro, no tengo en estos momentos un dineral, pero tengo paz. Tengo gozo, tengo a Cristo en mi corazón, tengo al Señor en mi vida, me gozo, tengo paz con mi esposa y con mis hijos, y yo me gozo porque tengo hijos que le están sirviendo al Señor. Entonces, eso es mucho más riqueza que la material. ¿De qué me sirve tener en el banco mucho dinero o tener un caserón, hermanos, de dos, 3 plantas, ¿verdad?, y con piscina en la parte de atrás, pero resulta que tengo mi familiar perdido, no tengo paz, no tengo gozo? Entonces,
Los fariseos no alcanzaban a ver y por eso eran ciegos, que guían a ciegos. Entonces, hermanos, valoremos más lo espiritual que lo material. Quiero bendecirle con una oración. Quiero bendecir su vida y quiero que el Señor le guarde donde quiera que usted esté y que tengamos cuidados, hermanos, con estas 13 características de los fariseos. ¿Cuáles son? Ya terminamos con ello, nada más les enumero: la hipocresía, hacer actos espirituales para ser vistos, no entrar ni dejar entrar al reino de los cielos, aprovecharse de las viudas, buscar seguidores para entregarlos al mal, no buscar hacer la misericordia, la justicia y la fidelidad, preocuparse solo por la apariencia, amar los lugares de honor, hacer las cosas para ser vistos, imponer duras cargas que ellos ni con un dedo quieren cargar, la difamación, hermanos, ser amantes del dinero y ser guías que quieren guiar a otros ciegos. Son 13 puntos, 13 características de los fariseos. El Señor nos ayude, hermano, y podamos nosotros discernir y reconocer si en nosotros hay alguna característica así. Yo quiero mandar saludos aquí a nuestros hermanos que nos están mirando, ¿verdad? Nuestra hermana Leticia Ramírez, Dios me la bendiga, hermana Leti, hermano Mario Alberto Zavala, hermano William Hernández, hermano Valentín Hernández, hermana Ana Berta Córdoba Estrella, hasta Hermosillo, Sonora, Dios me la bendiga. La hermana Ana Berta dice, dice, ¿cómo conozco fariseos? Gracias, hermano, por la claridad como enseña la palabra de Dios tal y como es. Que Dios lo bendiga. Saludos a su familia, bendiciones. Bueno, pues gloria a Dios, dice la hermana Leticia Ramírez, gloria a Dios. Y yo también digo gloria a Dios, hermanos. Hermano Alfredo Calazán, Dios me lo bendiga también. Dios bendiga a todos. Yo quiero orar, hermanos, por ustedes. Quiero bendecir sus vidas. En este momento vamos a cerrar la transmisión, ¿verdad?, de este día. Y les esperamos pronto. En el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a nuestros hermanos. Envío una palabra de bendición sobre sus vidas, Señor. Guárdalos de ese espíritu del fariseo. Guárdalos, Señor, de no caer en esta doctrina, en esa enseñanza, en la levadura de los fariseos. En el nombre poderoso de Jesús, cubre con tu poder la vida de tus hijos y de tus hijas, de tu iglesia, Señor. Si alguno está enfermo, en el nombre poderoso de Jesús, pongo mis manos, Señor, en este aparato que estamos transmitiendo. Y allá del otro lado, mis hermanos ponen sus manos, Señor, también. Y en el nombre de Jesucristo, declaro sanidad en tu cuerpo. Las señales siguen a la palabra. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, vengo declarando sanidad, liberación en tu vida. Dios te bendiga, estimados hermanos, hermana, Dios les guarde y nos estaremos viendo pronto con la ayuda del Señor. Mañana a las 10 de la mañana estaremos transmitiendo desde aquí, desde casa, hermanos, la Santa Cena en casa. Recuerde que usted la puede practicar desde su hogar, hermana Leti. Traten de estar, ¿verdad?, pendientes. Y los hermanos también de la iglesia, de Ministerio Viva la Familia, hermanos, estemos pendientes para participar el día de mañana. Dios me los bendiga a todos. Dios me los guarde. Los ciclones que azotan los hogares. Las miradas perdidas de jóvenes sin rumbo. El correr de sangre por los medios de comunicación. Las lágrimas de mujeres que luchan por su familia. Los miles de corazoncitos que claman por el amor de sus padres. Esto y muchas cosas más son razones poderosas para que exista este ministerio que tiene como nombre y lema de batalla: ¡Viva la familia! ¡Comenzamos!